Y hoy en la temática que vamos a hablar de mujeres que han hecho historia, vamos a hablar de dos en particular. Una es Luisa Martel de los Ríos. ¿Quién es Luisa Martel de los Ríos para los que no la conozcan? Ni más ni menos que quien va a llegar junto con Jerónimo Luis de Cabrera, y van a ser cofundadora de la ciudad de Córdoba. Si bien Jerónimo cuando viene a fundar, viene él solamente con su partida de hombres nada más, ella va posteriormente a llegar y ser una de las primeras mujeres habitantes de Córdoba y va a conformarse dentro de este nuevo poblado que van a llamar Córdoba. Y encima que también el nombre de Córdoba va a ser en honor a ella misma, porque ella era descendiente de cordobeses españoles. ¿Y quién es Luisa Martel de los Ríos? Ella nace en Panamá. Ella va a ser una niña mimada de la alta sociedad. Inmediatamente la familia se va a mudar hacia Lima, que va a ser la capital del virreinato del Perú. Y desde ahí, por supuesto, hacer la vida de una niña de clase alta. A los 14 años la van a casar con Sebastián Garcilaso de la Vega, capitán. Ni más ni menos que el padre, que es conocido también como el padre de el Inca Garcilaso, pero él mismo tenía una fama ya, que es uno de los grandes, más allá de haber fundado, más allá de haber llegado a tierras, uno de los grandes capitanes que hubo en la época y un hombre de los más respetados en su tiempo. Pero claro, Garcilaso de la Vega había tenido varios matrimonios, había tenido varios hijos, entre ellos el llamado el Inca Garcilaso. Y cuando se casa con Luisa Martel de 14 años, él ya era un hombre muy mayor. Por lo cual simplemente fue un casamiento para arreglar entre familias y nada más. Ella está casada muy poco tiempo porque queda viuda a los pocos años. Y es ahí donde aparece el hombre que va a ser fundamental en su vida, que va a ser Jerónimo Luis de Cabrera, que va a ser su gran amor y también con quien va a tener a todos sus hijos. Según cómo la describen, ella era inteligente, decidida, esbelta, rubia, ojos verdes, de gran personalidad, fuerte carácter y temperamento. Cuando conoce a Jerónimo Luis de Cabrera, claro, lo que llamó la atención y lo que causó escándalo fue que se casa a los pocos meses de haber enviudado, lo cual que eso hizo mucho ruido en la sociedad de Lima, porque dice, bueno, si te casás a los 4 meses de haber enviudado, quiere decir que a ese hombre lo conoces de mucho antes, y mucho antes significa que vos estabas casada con Sebastián Garcilaso y de repente estabas teniendo un amorío con este muchacho tan atrevido. Y sí, Jerónimo Luis de Cabrera ya tenía una relación con ella y ya tenía una fama de hombre que era bastante valeroso en todas las misiones que se lo mandó. Cuando se lo mandó a la zona a la zona del Amazonas, también al Alto Perú, cuando se lo manda como regidor en Charcas y Potosí. O sea, ya se conocía como un hombre aguerrido, pero un hombre que cumplía. Ya había fundado una ciudad que llamó San Jerónimo de Valverde, en el Valle de Ica, en el sur de Perú. Ahí ya había puesto una especie de estancia, tenían unas plantaciones, tenían animales, y todos los años se iban generando un cierto capital desde ese primer espacio productivo. Recién en 1571, ya casado ambos y ya ella teniendo 2 hijos y embarazada de un tercero, van a empezar a llegar más al sur cuando lo mandan hacia Charcas y posteriormente en 1571 es enviado al Tucumán para que se haga cargo de la gobernación. El Tucumán es lo que nosotros conocemos como todo el noroeste argentino y parte del sur de Bolivia, lo que es actualmente. La capital en ese momento, hacía pocos años, se había establecido en Santiago. Hubo varias capitales, varias ciudades elegidas, Talavera del Esteco, Ciudad del Esteco y varias más, pero fueron desapareciendo por los ataques aborígenes.
Dentro de las premisas de gobernación estaba la de fundar 2 ciudades, que eran los permisos que se daban, y había una sugerencia de que tenía que fundar una ciudad en el Valle de Salta. Muchos dicen, ay, Jerónimo que desobedeció esa orden. No, no era una orden estricta de fundar una ciudad ahí. Era necesario establecerse y someter al indio. Pero para evitar ese sometimiento, Jerónimo no le interesa fundar una ciudad ahí, por lo menos le interesaba fundar ciudades que sean estratégicas, y es por eso que decide venirse más hacia el sur y fundar una ciudad en una zona de sierras, donde ya se decía que había aborígenes mucho más tranquilos, llamados comechingones. Es por eso que se viene para estas tierras, y conociendo también que había una salida hacia el mar, hacia el sur, Jerónimo se interesa más en hacer esos caminos para evitar el contacto directo con la capital Lima y tener que hacer los viajes hacia España y enviar todos los tributos hacia Europa de una manera tan complicada. Quizás haciendo un nuevo camino esas situaciones se podrían mejorar. Y es así como a todo esto, mientras Jerónimo, ya casado con Luisa, tenía tantos cargos, tantas responsabilidades y viajaba todo el tiempo, ella lo seguía siempre. Tuvo 3 embarazos arriba de carretas y en carruajes cuando no había caminos, o sea, eran grandes carretones y que había que ir haciendo mover esas ruedas, esos ejes que se rompían a cada rato, los bueyes que no daban para más, que tenían que sacar los bueyes y empezar a poner las mulas, los caminos de montañas que se hacían con mulas, pero claro, uno se imagina a la gente arriba de la mula, no, esos teniendo que caminar al lado de la mula llevaba lo que son los equipajes. Era una época bastante conflictiva y muy complicado por todos los ataques de los aborígenes, que en algunos casos se recibían bien y en otros casos no lo recibían muy bien y había violencia. Ellos mismos, ante la falta de alimentos, que tenían que tratar de recurrir a no comer por varios días o comer lo mínimo posible, ella todo eso lo hizo embarazada. Y también teniendo los mismos chicos en el camino. Así que una vida difícil. Y más difícil aún cuando por fin pudieron fundar Córdoba, y en 1574, pasado el verano, estaban bastante bien acomodados en esta nueva ciudad fundada, llamada Córdoba en honor a ella, porque ella era descendiente de cordobeses, a pesar de que ella nació en Panamá, pero era descendiente de cordobeses, y ya estaban viviendo con todos sus hijos ya crecidos, un hijo de 15, otros de 8, otros de 7, y los bebés recién nacidos, las niñas que habían recién nacido. Y pasó lo que menos esperaba. De repente el capitán Antón Berrú vino con una forma bastante particular, porque vino de una manera como grotesca. Berrú había sido quien acompañó y cofundó la ciudad de Córdoba junto con Jerónimo, pero últimamente se había ido, a partir de un litigio que hubo por unas tierras, se había ido hacia Santiago, quizás en descontento porque no le tocó lo que él quería. Vuelve al tiempo con la orden de apresar a Cabrera. Al parecer, un nuevo gobernador había tomado la gobernación, Gonzalo de Abreu de Figueroa. ¿Y quién es ese? Es un enviado del rey. Claro, a Jerónimo lo había puesto en su cargo el virrey Toledo. En este caso, el rey era que había puesto a Abreu de Figueroa unos años antes, pero nunca llegaron ninguna carta. En aquel tiempo, cualquier carta o mensaje se enviaba, el barco se hundía y chau mensaje. Por lo cual muchas veces quedaba en la nada. Bueno, simplemente una soncera. Pero sin embargo, Antón Berrú va a apresarlo. Antes de apresarlo va a golpear a su hijo Gonzalo. Cuando lo golpea, inmediatamente reacciona Cabrera, pero ahí es donde le dan la noticia. Inmediatamente toda la familia sigue por detrás a quien es llevado como si fuera un ladrón cualquiera. Se lo llevan a Santiago y ella lo que hace es seguir de largo, irse hasta la audiencia de Charcas. Pero
al parecer nunca le dieron importancia. 5 meses estuvo Cabrera en condiciones degradantes en una celda hasta que finalmente fue asesinado por garrote, que es ponerle unas cintas de cuero y un torniquete en la parte de atrás. En lo que se hacía en esa época era simplemente ponerle un palo y girar hasta o desnucarlo o ahorcarlo por asfixia. Algo terrible, pero bueno, era parte de las costumbres. Pero, ¿por qué garrote? ¿Por qué utilizaron el garrote? Usaron el garrote como un método que no era común para un reo, para alguien que haya cometido traición, como decían. ¿Saben para qué lo usaron? El garrote lo usaron porque mediaron un juicio de inquisición. Y ahí viene una cuestión rara. La historia de Cabrera tiene que ver con que él era hijo de una madre judía, que era un hijo bastardo, que este hijo bastardo ensució, como podríamos llamar a decir. Él no tenía la culpa de haber nacido, pero él fue fruto de una relación entre una judía y un cristiano, el cual se ha manchado la familia del cristiano. Bueno, por eso todavía seguían persiguiendo. Y a partir de que se enteran de que había tomado la gobernación por medios legales, bueno, inmediatamente lo tomaron como excusa para apresarlo. Luisa Martel va a ir con los 5 hijos hasta Santiago. Ahí se le niega todo tipo de ayuda. Luego continúa hasta La Plata. La Plata es donde hoy es Sucre, donde estaba ubicada la audiencia de Charcas. Ahí los va a recibir Luis Valderrama, que es el sacerdote que estuvo en la fundación de Córdoba. Si vemos el cuadro de la fundación, quien es el sacerdote que está oficiando es el sacerdote Luis Valderrama. Y Valderrama los ayuda, los deja dormir ahí, y ahí hace que los hijos se separen. Y los niños solos van a empezar a viajar hacia Perú, primero para tratar de contener los bienes que ya tenían. Acuérdense, lo enjuició la Inquisición, algo que no esperaba. Y la Inquisición, cuando hace un juicio, le saca todos los bienes a la persona considerada un hereje, y le saca todos los bienes y la mancha de por vida a toda la familia. Por eso que empezaron a viajar. Los hijos de 15 y 13 años viajan a Lima y a Cusco para defender los bienes y sus nombres. Pedro Luis solicitó una audiencia. Pedro Luis de Cabrera, quien después va a ser tristemente célebre más adelante. Pedro Luis de Cabrera solicitó una audiencia en Charcas con tan solo 8 años. Mientras tanto, Luisa seguía peleando, tratando de entablar relaciones con todas las personas y las familias con las que tuvieron algún tipo de relación comercial para que los ayuden, porque sobre todo cuando la Inquisición hace un juicio, todos se apartan. Bueno, Luisa en medio de las negociaciones pierde a su marido porque lo terminan matando. Ella, cuando estaba tratando de que la escuchen, incluso el mismo virrey Toledo se hizo el sonso y no le ayudó. Y años después muchos años después, se va a enterar que el rey de España le daba la razón, que Jerónimo era inocente. Por lo que, bueno, ella en ese momento, estando en Charcas, va a vivir una situación bastante incómoda porque, buscando adeptos y gente que la ayude, quienes la ayudaron fueron unos clérigos que en ese momento estaban montando una revolución en contra de los tratos que se estaban haciendo desde ahí. Bueno, en esa revolución se va a llevar adelante, más adelante, a los clérigos. Fue quizás uno de los primeros momentos en la historia del virreinato y de la ocupación europea en la cual ya los mismos criollos se van a levantar, y sobre todo que sacerdotes se levanten. No llegaron a estar en armas, pero ya ideológicamente se estaban levantando. Y en el medio de todo eso estaba Luisa, que los apoyó. Y según algunos historiadores, Enrique de Gandra dijo que Enrique de Gandra es un historiador boliviano
que dice que Luisa Martel de los Ríos fue la primera mujer revolucionaria en América. Ojo, no es poco. Así que se la recuerda acá, se la recuerda en Bolivia y se la recuerda en Ica, donde está la casa de la familia todavía. Bueno, ante la falta de apoyo, porque ya habían matado a todos los conspiradores de esa revolución, pero casi de milagro, por todo lo que venía pasando y por todas las acusaciones que tenía, Luisa Martel se va a salvar también ahí. Por supuesto que una mujer sola en aquel tiempo no tenía forma de luchar, por lo cual ella necesita el apoyo de un hombre. Sí o sí, en esa época las mujeres no tenían voz ni voto y las mujeres no se podían defender. No por nada la audiencia de Charcas tiene que hablar Pedro, su hijo de 8 años, para defender a su padre. Entonces ella, resignada, se tiene que casar. Y se casa con un hombre que al principio parecía un hombre de confianza, el capitán Juan Rodríguez de Villafuente. Este nuevo marido, como todos los hombres, se queda como apoderado de la familia y también de todos sus bienes. Es ahí donde este hombre, ya haciéndose cargo de la familia, va a viajar a España para luchar y empezar los litigios para que por lo menos el apellido Cabrera quede limpio. Y así como emprende el viaje. Luisa lo esperó, algo que terminó siendo muy malo. Lo esperó mucho tiempo, más de un año. Y cuando volvió, nunca solucionó nada. Divagó, no se sabía ni lo que había hablado en España y tampoco se sabía qué había hecho con todos los dineros que sacó de lo que se había producido tanto en Ica como en Cusco. Así que como no pudo solucionar nada, él dice, me voy de viaje de nuevo, voy a ver si lo puedo solucionar. Viaja y no vuelve nunca más. Juan Rodríguez de Villafuente, según lo que dicen algunos historiadores, él muere en las calles de Charcas después de una pelea callejera. O sea, se gastó todo el dinero, no le importó nada y dejó a su mujer con toda esa familia importante, los dejó a la deriva. Finalmente, harta de las burocracias y oportunistas, decide viajar ella misma. Forma una pequeña comitiva para que la pueda tener un cierto apoyo y viaja hasta España para hablar con el rey Felipe II. Una mujer sola en aquel tiempo no podía, sobre todo si era de clase alta, no podía ni siquiera salir sola a la calle. Por lo cual era más peligroso todavía tener que no solamente andar sola en la calle, sino que irse de Charcas hasta Lima, de Lima al Callao, del Callao ir en barco hasta Panamá, cruzar la selva, cruzar en barco todo lo que es el Caribe y llegar a España sola para hablar con el rey. Y sin embargo, cuando llega el rey le dio la razón y ella recupera su estatus social, recupera el apellido para sus hijos y la familia Cabrera puede continuar incluso teniendo cargos públicos. Una mujer que luchó, una mujer que llevó adelante, ella levantó esa culpa y la imputación que le habían hecho y restituyó la gran fama que tuvo tanto ella como todos los Cabreras. La historia esta la pueden leer la bibliografía que más me gusta sobre Luisa Martel de los Ríos. Fue la ganadora del concurso que dio inicio al libro que hoy llama Las Nuestras. Y esta la escribió una guía, la historiadora, que es Adela Buscarino. Búsquenla, está en el Facebook, está la historia de ella primera en el libro denominado Las Nuestras. Y hablando de Las Nuestras, así como recién escuchamos a María Fernanda Altamirano, tenemos a otra mujer que está en Córdoba y que no solamente es una gran cantante, que cantó en Cosquín, que tiene discos en su haber y que el último tiempo en la cuarentena estuvimos ayudando un poco con la venta de empanadas y otras cosas más, y que lamentablemente, y les voy a pedir también una mano, que después de escucharla pueden mandarme algunos mensajitos para Sonia Amaya,
porque esperando la Navidad y haciendo un montón de cosas para recuperarse después de esta cuarentena, ayer le robaron todo en la casa. Así que si podemos darle una mano, de alguna manera, nosotros después vamos a poner acá los datos, ella misma la vamos a contactar y bueno, ver lo que necesita, poder ayudarla de como sea. Vamos a escuchar a Sonia y volvemos a al segundo bloque.